Mónica, Raúl, Jorge, Oscar, Pedro, Kelvina, Felicia, Domingo, Luciano y Eduardo. Y por los siguientes enfermos: Angie Paul, Marcelo Médico, Ana Hernán, Laura, Rodolfo, Rodrigo, Ana Paola, Graciela, María Gracia, Ignacio, Cristóbal, Mariela, Sofía Domínguez, René, Andrés, Felipe, Roberto, Jorge Morales, Teresa, María Victoria, Florencia, también por una revisión de trabajo y por un fin. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Comencemos pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que hiciste grande al obispo San Alberto por conciliar el saber humano con la fe divina, concédenos que, siguiendo sus enseñanzas por el progreso de las ciencias, lleguemos a conocerte y amarte más profundamente por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí al Señor que me decía: escribe al ángel de la iglesia de Sardes, el que posee los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, afirma: conozco tus obras, aparentemente vives, pero en realidad estás muerto. Permanece alerta y reanima lo que todavía puedes rescatar de la muerte, porque veo que tu conducta no es perfecta delante de mi Dios. Recuerda cómo has recibido y escuchado la palabra. Consérvala fielmente y arrepiéntete, porque si no vigilas, llegaré como un ladrón, y no sabrás a qué hora te sorprenderé. Sin embargo, tienes todavía en Sardes algunas personas que no han echado su ropa. Ellas me acompañarán vestidas de blanco porque lo han merecido. El vencedor recibirá una vestidura blanca. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, el que es el Amén, el testigo fiel y verídico, el principio de las obras de Dios, afirma: conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Por eso, porque eres tibio, te vomitaré en mi boca. Tú andas diciendo, soy rico, estoy lleno de bienes y no me falta nada. Y no sabes que eres desdichado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo: cómprame oro purificado en el fuego para enriquecerte, vestidos blancos para revestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y un colillo para ungir tus ojos y recobrar la vista. Yo corrijo y reprendo lo que hago, reanima tu fervor y arrepiéntete. Yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre,
demás qué puedan decir por el hecho de entrar en nuestra casa. Por eso Jesús acudía de la misma manera a comer en casa de un fariseo, en casa de un publicano, en casa de alguien que estaba mal visto, podía conversar con cualquier persona, porque, como nos dice, vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y estaba con todos, porque todos estamos de una manera o de otra más o menos perdidos. Y Jesús siempre quiere estar con nosotros. Quiere también que tratemos de imitar en eso, de no hacer acepción de personas, marcar a personas, dejar a grupos excluidos. No quiere que entre sus seguidores tengamos esa actitud de soberbia, de pensarnos más que otros, señalando a otras personas, etc. No quiere ese tipo de actitudes Jesús entre sus seguidores. Y nosotros tenemos que tratar de imitar también a aquel Zaqueo que se subió a un árbol, evidentemente no subiéndonos de una forma física a un árbol, sino de una forma figurada, buscando a Jesús durante nuestra vida, que es donde nos ha dicho que vamos a encontrar, donde dos o más nos reunimos en su nombre. Cuando hay alguien necesitado que necesita ayuda, ahí se puede ser el mismo Jesús en su palabra, escuchándola, participando en sus sacramentos, etc. Eso sería como subirnos al árbol de Zaqueo. Quería decir dos palabras sobre el santo que hoy celebra la Iglesia, que es San Alberto Magno, un santo del siglo XIII, de Alemania, Baviera, que estuvo también allí el obispo en Regensburg, en la un hombre de una capacidad intelectual y de una brillantez enorme que, digamos, que cultivó todo tipo de artes. Era lo mismo geógrafo, que astrónomo, que matemático, que filósofo, que químico, alquimista, digamos que le daba un poco a todo. Estuvo en Padua, en Italia, en la Universidad de París también. Fue maestro del mismísimo Santo Tomás de Aquino, digamos que es un poco el gran pensador, filósofo, incluso la Iglesia lo ha puesto como guía para todos aquellos que se dedican al estudio de la filosofía, etc. Pero el maestro fue San Alberto Magno, que estamos celebrando hoy, que también había descubierto a Aristóteles, el dimorfismo, etc. Incluso defiende en sus libros que la Tierra es redonda, en aquella época del siglo XIII, y hoy en día se le considera el patrono de los químicos, un hombre de una brillantez enorme, pero que no es santo, evidentemente, por ello. No fue canonizado porque escribiese tratados de alquimia o porque sabía muchísima geografía o filosofía, ni siquiera, o biología, sino por esa que era poner aquellos talentos que Dios le dio al servicio de todos los demás. Era un hombre tremendamente piadoso que en Colonia, estaba en Colonia de Alemania, que estaba en su convento, era dominico, era un fraile dominico, y se hizo cavar su tumba, todavía no estaba vivo. No digo que haya que imitar, pero lo digo por cómo vivía en este mundo Alberto Magno. Se hizo cavar su tumba y todos los días rezaba de su tumba pensando en que iba a acabar los días de este mundo, estaba mirando también hacia la otra vida. Le pedimos a San Alberto Magno que nos dé a nosotros, cada uno con los talentos que podamos tener, el hecho de agradecer a Dios y de tratar de utilizar siempre para el bien de los demás. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Pedimos especialmente por los químicos y químicas en este día que celebramos a su patrona San Alberto Magno, para que se utilice siempre la capacidad humana para buscar hacer la vida mejor, más llevadera, más agradable. Roguemos al Señor. Pedimos por aquellos que tienen dificultades para creer, para que tengan el don de encontrarse en persona con Jesús. Roguemos
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones sagrados que mandaste ofrecer a tu nombre y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos para que ellos nos hagan dignos de tu amor por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu Iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Celestino, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, por María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con el que tiene a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Dios es la comunicación de Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado
Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.